Hola, hola amigos y amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles al fin con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles, aunque los últimos 3 miércoles no fue posible, pero como cada miércoles saludar a quienes nos escuchan en las comunas de Río Negro y Puerto Octay. Así es, los saludamos específicamente a ellos, ya que hace tiempo no los habíamos saludado y bueno, nos ponemos al día, cada uno con las posturas ya listas. Yo debo decir, aquí tengo mi propuesta que varios me han preguntado dónde la conseguí. La propuesta de la nueva constitución la conseguí ayer en la Plaza de Osorno porque la estaban repartiendo y me dijo la Seremi que tenía que seguir Vocería Los Lagos y ahí pueden ver qué días van a estar distribuyendo en la Plaza de Armas de Osorno o en las distintas comunas de la región. Así que ahí les Porque, recomiendo que lo lean. ¿Ah? un paréntesis, porque si bien no simpatizo mucho con la consejera provincial, la señora Iturriaga, sí se anotó un puntito el otro día cuando denunció el hecho de que andan escasos los ejemplares de la propuesta constitucional. Es verdad, se nota un vacío ahí al respecto. Bueno, me llamaron varias veces desde la Seremía de Gobierno ese día para desmentir a bueno, no sé si desmentir a, mm, a la consejera Iturriaga, la Andrea, pero efectivamente ese día estaba programado el día lunes 27, programado a las 12 del día para hacer entrega de los ejemplares de la nueva constitución y no estuvieron, pues. Dijeron que habían entregado el viernes, pero que iban a entregar más la propuesta el día martes y yo fui a ver si es que estaban el día martes, ya estaban. Me encontré con la Seremi y me dijo eso, que pueden revisar en la vocería Los Lagos y además que aquellas organizaciones sociales que quieran tener este librito y leerlo ustedes mismos, lo pueden solicitar para aquellas organizaciones con la personalidad jurídica no la personalidad jurídica, con el directorio vigente, lo pueden solicitar también a la Seremía de Gobierno y les dan varios ejemplares para que los puedan distribuir entre los socios. Oye, ¿te puedo encargar uno? Porque a decir verdad, yo tengo mi ejemplar impreso nomás y estudiado, pero para guardarlo para la historia, el de la Para guardarlo Constitución para la que historia. ¿Y el rechazaron, otro lo tuviste yo también? creo que no. Necesito un ejemplar ahí. Y yo dije, si es que se aprueba, voy a empezar a pedir las firmas de los que están aquí, porque en la primera parte, bueno, conozco a varios ya. Ayer estuve con Genbar Becker, también entrevistándolo, que no sé si, bueno, pueden revisar la entrevista en País Lobo, por supuesto, pero hay varios aquí que puedo pedirles el, el autógrafo, en caso de que de que se apruebe. Va a ser un elemento histórico. Eventualmente sí. Bueno, sin lugar a dudas, tema de conversación, como todo lo que ha sido hasta ahora. Y nosotros no hemos conversado, pero tú ya tienes tu decisión tomada y yo también. Oye, que desde que te fuiste a Alemania, harta agua ha pasado bajo el puente. Tema constitucional, que Hermosilla, que la corrupción, que personas detenidas en el gobierno regional de los lagos. De verdad, te fuiste y no teníamos con quién conversar todos estos temas. Oye, sí, sí, es que uno estaba así atorado porque no se podían conversar. Y yo, cuando llegué, conversé con la Fefa Ulloa y le dije, oye, ya, pero ¿qué pasó? Me fui una semana y es como que soy indispensable en este país. ¿Qué a las cosas? Así que en eso estamos, así que hay harto que conversar. Ya, a ver, ¿por dónde quieres partir, Juan Carlos, ya que estaba ahí tan atorado? A ver, Y ya que, desatórate. ya que lo tiene ahí en las manos, hablemos de la Constitución. Yo Ya, ya me ¿por qué definí quieres por el en hablar? contra, Ya, ¿y por qué? por las mismas razones por las que rechacé en septiembre del año pasado. ¿Cuáles serían? De hecho, te tiro la pelota a los que están a favor. De hecho, el Ya, a otro ver, día lo conversé también en un programa de Radio Amigo ya. eh, con Marisol Peña, que también, aparte de ser expresidenta del Tribunal Constitucional, recordemos que fue parte del panel no de expertos, sino del Comité Técnico de Admisibilidad, los que nunca sesionaron, pero ella era parte, digamos, de ese grupo. Y Ella vino la vez anterior también, ¿no? Para acá y la vez estaba por el pasada, en sí, contra. estaba Estuvo bien en fuerte por el en contra. por el rechazo de aquel entonces. Y Correcto. Ya, ¿y entonces ahora? conversábamos Ya, y a mí me da un poco de risa y se lo comenté porque se lo hice en varias preguntas. Le decía, pero a ver, cuando la Constitución la vez pasada dejaba algunos términos indeterminados, por ejemplo, ujú, el pueblo, cosa que se mantiene también acá. El,
la interpretación era, es que el pueblo, al dejarse de manera indeterminada, porque la Constitución no la define, entonces va a permitir de que Chile se divida en tantas naciones. Vamos al borrador actual, se señala de que la soberanía reside en el pueblo. Pregunta, ¿qué es el pueblo en la nueva Constitución? No lo define, pero se corre el mismo riesgo, nos dicen. ¿Por qué? Porque según la tradición interpretativa constitucional de Chile, por pueblo se va a entender esto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué existiendo la misma razón, es decir, conceptos indeterminados, para el proyecto anterior era votar en contra y hoy día es a votar a favor? A ver, Luego, pero párate ahí, ahí, pero ya, vamos punto por punto. vamos Se punto por punto. supone que en el caso de el pueblo, es primera vez que yo lo escucho de la vez anterior. Para mí, el que fueran muchas, que pudiese subdividir el país tenía que ver con la plurinacionalidad, más que con el concepto del pueblo en particular. Porque el Y eso pueblo, acá no está, po. Entonces, como que claramente una cosa no va con la otra. sí, sí va con la otra, porque de hecho el mismo, si uno se pone quisquilloso con el artículo quinto, se señala, bueno, que hay distintos pueblos originarios a los que se les reconoce como parte de la nación chilena, que es una Ajá. indivisible. Conste, el texto anterior rechazado también señalaba que la nación es una e indivisible, más allá de que orgánicamente el Estado pueda reconocer el estatuto autónomo de los pueblos originarios. Entonces, de hecho, después señala, reconoce la Pero espérate, interculturalidad. espérate. Párate ahí porque le damos la entera. Dice, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, una sola. Y la vez anterior hablaban de la plurinacionalidad. Entonces, claramente cada una de las palabras, como están escritas, es lo que hace la gran diferencia de una contra la otra, pues Juan Carlos. No, ¿Cómo que revisa, no? revisa el proyecto anterior y Vamos son a los, buscarlo. y son los mismos riesgos. Entonces, a lo que voy es, la indeterminación era usado para señalar el voto en contra con un texto y ahora se usa a favor. Luego, podemos ir ¿Y con qué te otro. dijo Marisol Peña ahí? No, que me decía que ahora lo que hay que hacer es interpretarlo desde la larga tradición constitucional chilena. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿por qué esa larga tradición constitucional chilena aplica para esta, pero no para la anterior? Ahora, para Ya, quienes no pero escuchan, porque espera, como espera, estaba la vez anterior, espera, Juan espera, espera, Carlos, espera, espera, perdón, pero Juan espera, Carlos, párate un segundo. pero déjame El terminar. artículo 1 de la propuesta anterior dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Eso es lo que dice la propuesta pasada. Que eso está Eso, refrendado en el artículo 1 número 3 y claro, no es plurinacional y cosas por el estilo, pero sí señala que es un Estado social y democrático de derecho, dice la actual propuesta, que reconoce derechos y libertades fundamentales. Luego, en el artículo quinto, se señala en el número 2 del artículo quinto, que el Estado, para no hablar de plurinacionalidad, habla de interculturalidad, que en la correcto. interculturalidad la Constitución tampoco la define, Ya, pero como un mira, valor, espera, como un valor de diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíproco. correcto. Y como estaba la vez anterior, decía, la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Se ejerce democráticamente de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto tributo de la derivada de la dignidad humana. Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio. Juan Carlos, yo creo realmente que en este quizás no vamos a lograr una interpretación igual, porque yo los veo muy, muy distintos. Uno es Contrástalo, claramente y el otro contrástalo, es la peor interpretación que tú le puedas señalar. contrástalo con el 2.1 de la ¿De propuesta cuál? actual. El 2.1 la propuesta actual. Vamos, 2.1. Chile adopta para su gobierno la República Democrática por separación de poderes y regímenes presidencial. ¿Ese? La Exacto. soberanía reside en el pueblo de Chile, nación única e indivisible, y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos y mecanismos de participación, y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio. Ya. Contrasta el 2.1 con el 5.1. Reside en el pueblo. Y el 5 que nos dice que el pueblo está constituido por pueblos indígenas.
Entonces, la pregunta, y esa pregunta no es mía, ¿Ya? sino que ha sido parte de la discusión, digamos, de los expertos, es Ok, un trabajo interpretativo. ¿Podría llevarnos entonces a suponer que la soberanía reside en varios pueblos, más allá de si son naciones o no? Entonces, es esa indeterminación, tú me ok. puedes decir, ya, pero ¿estás llevando al extremo o estás interpretando de la peor manera un texto? Te lo concedo. Mi pregunta es, ¿por qué esa interpretación maximalista, por decirlo de Ajá. alguna forma, no procede o no se puede ejercer con esta propuesta en consideración de que con el proyecto pasado habían disposiciones, otro tema, vivienda digna, por ejemplo, Ya, pero espérate, pues no nos cambiemos, terminemos con uno. espera, en el que la misma interpretación maximalista sí era justificada para fundamentar un rechazo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ante las mismas razones no tenemos la misma disposición? Y Ya, eso se lo he ya, preguntado a todos los de derecha. ya, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que tanto en la vez anterior como en esta, yo al menos, que puedo responder por mí misma, digo, una cosa son las interpretaciones y otra son las fake news, y yo creo que efectivamente uno se tiene que hacer cargo de las peores interpretaciones posibles. Ahora, el tema está en lo siguiente, tú estás comparándolo con la pasada, pero no es la pregunta. La pregunta que yo te hago es cómo está en la vigente. ¿Se habla del pueblo también? No, habla de la soberanía reside en la nación, no habla de pueblos. ¿Y por qué se cambió? Habría que preguntárselo a los redactores. Buena pregunta, pues se la vamos a preguntar. ¿Por qué lo cambiaron de pueblo a nación? ¿Será porque se trató de hacer una concesión a la izquierda en ese minuto? Mira, Porque si en la propuesta anterior se habla mucho de pueblo, en la actual se habla de nación, entonces ahí se me produce una contraposición, porque se supone que ahora lo queríamos redactar desde las distintas miradas. Si anteriormente la propuesta de derecha era que se hablase de nación y actualmente se quiso involucrar a la propuesta de izquierda desde los expertos y se puso el pueblo para poder considerar una mirada más amplia, entonces estaríamos hablando de que esa pasada de máquina no fue propiamente tal, porque yo, se trató de ver la mirada más amplia. mira, por lo que yo seguí el proceso, ¿Mm? yo le creo a Galilea, presidente de De Renovación Renovación Nacional. Nacional, Ujú. en el sentido de que la derecha efectivamente transó. No hablo de Beatriz Evi y compañía, pero sí la derecha moderada, entiéndase RN, Evópoli, la UDI, el que es la centro derecha, digamos, Sí tradicional, le vamos. Chile Vamos, que está acostumbrada a hacer política, sí concedieron. Eso consta en documentos, consta en la negociación y en conversaciones de pasillo. También consta que en último término, la izquierda y centro izquierda retrocedió, porque cuando ya vieron que las concesiones estaban hechas, decían ya es muy tarde o no tiene sentido defender este proyecto. Sí, es verdad, la derecha ahora, ¿hay aspectos donde la derecha se dio gustos? Sí, pero eso no quita que hay aspectos en los que efectivamente la derecha transó y eso por honestidad intelectual hay que reconocerlo. Ahora, esas concesiones bastan para señalar de que esta es una buena y mejor constitución como se nos prometió. Yo creo que no. Ya, pero vamos punto por punto. Te interrumpí anteriormente respecto a lo que decía em, Marisol Peña. Perdón, ¿qué fue lo que te dijo ella? O sea, la respuesta era para justificar el que la interpretación maximalista no Ujú, valía con el anterior, pero no para ahora, porque decían, bueno, es que ahora hay que interpretarlo desde los procesos, digamos, de la tradición histórica constitucional. ujú. Ante la pregunta, bueno, ¿por qué entonces antes sí y ahora, o sea, antes no y ahora sí? No tienen simplemente respuesta. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué por sinceridad mejor no nos comentan diciendo, esta constitución me gusta más, no sé, por último porque la escribió mi sector? Esa falta de honestidad es la que me choca, porque ante la misma razón no tenemos la misma disposición. Y eso me llama la Bueno, atención. Por ustedes otra, pueden revisar la Constitución en Construcción, que es otro programa que tengo con Alicia Esperina y Héctor Maturana, correcto, donde sí. yo digo, esta es una constitución escrita de derecha.
propiamente tal. Y para mí es una locura que alguien de derecha no fuera a probar esto, porque tiene muchos términos que en general son escritos en bases a lógicas de derecha. Lógicas entendidas como mucha libertad de elección, por ejemplo, donde está la democracia. Para mí, esta constitución, y se lo dije también a Nancy Carola Márquez cuando la tuve aquí mismo, es una democracia liberal o una democracia identitaria. Esas son las dos lógicas para mí en la cual tú escribes una constitución. Y en este caso, prima una lógica liberal, en la cual tú vas a tratar de buscar que todas las personas sean iguales ante la ley y no vas a tener a personas o grupos específicos con beneficios específicos como se buscaba en la propuesta anterior y como una lógica, una democracia que promueve la izquierda en particular porque identifica grupos que están mucho más abajo y que tienen que ser eh, pro- promovidos con cosas especiales. Existen esas dos lógicas de qué es lo que se entiende una democracia. Para mí, esta constitución es de derecha porque promueve esa lógica de igualdad ante la ley como principio rigente fundamental y se hacen algunas concesiones, como en el caso de las mujeres, donde se promueve por un término acotado de tiempo la cuota de salida y no de entrada, y eso responde más a una lógica de democracia identitaria. Incluso el Estado social y democrático de derecho ya en sí mismo es una concesión que si bien viene impuesto Sí. desde las bases, el que se haya pactado en las bases también es una concesión de la derecha. Yo eso lo Claro. reconozco. Ya, entonces, entendiendo eso, em, yo, yo creo que hay algunas personas que quizás tratan de hacer esto, que lo muestran como más transversal, pero tiene una lógica asentada en lo que se votó legítimamente en democracia. Por lo tanto, al menos yo no reniego de eso, Juan Carlos, no le veo ninguna lógica en tratar de vernos la suerte entre gitanos y decir que esto fue totalmente ciudadano, porque respondía a una lógica de la democracia del momento y cómo se escogieron a los consejeros constitucionales nomás, po. A uno le Claro. puede gustar o no gustar cómo quedó la cuestión, pero finalmente esto está bajo esa lógica. Ahora, la pregunta para mí el 17 de diciembre es si esto nos permite avanzar en las cosas que son fundamentales para la estabilidad del país. Y eso lo hemos conversado nosotros en la interna. Y para mí, una constitución tiene que tener el tema político zanjado, tiene que tener un tema de cómo nos ponemos de acuerdo, que para mí eso es la política. Y en Alemania, Juan Carlos, lo que yo vi cuando conversaba con personas de 24 países distintos era que se les caía la mandíbula, se les abría la boca de par en par cuando veía que nosotros teníamos más de 20 partidos políticos en el Congreso, donde en general las democracias tienen al menos, o sea, como máximo unos 5. Y yo creo que en ese sentido, este proyecto avanza, esta propuesta avanza en varios temas que son muy relevantes. Y por ¿Por, eso, por qué fíjate, tú crees que esta propuesta favorece o inhibe la fragmentación de la política? la disminuye porque te pone más, tienes el 5%, por ejemplo, que es uno de los valores, a pesar de que en la primera elección La baja al solamente 4. la baja al 4 a la primera, que creo que es relevante, dado creo que es bien relevante que solamente en una tú la permitas bajar, porque hay partidos emergentes actualmente que están tratando de consolidarse y que responden también a una desaprobación generalizada de los partidos políticos y las tendencias que se están dando antes. Entonces te pones una en juego y después le vas a subir el nivel y los requisitos a los distintos partidos políticos para poder hacerse cargo. Creo que tienen que haber más, que este es solo el principio, pero es un avance frente a lo que tenemos, que es la actual constitución, Hoy al día, ¿en actual cuánto está sistema político. fijado el límite? Hoy día son 5, pero tienes el resquicio de que haya sacado una cierta cantidad de parlamentarios. Y aún así puedes seguir existiendo como partido político porque el parlamentario tiene financiamiento en el partido político. ¿Y en la ¿Cachai? propuesta constitucional no se mantiene ese requisito? No tal cual, le sube específicamente. Podemos ir a revisarlo si encuentro bien cuál es la página en la que va para quedar claramente como quedó escrito el tema de los partidos políticos. Oye, nos quedan 4 minutos, sí. No Así te que creo. sí, es que nos quedamos pegados en la primera parte del pueblo, pero espero, no sé si te quedó clara esa parte de la página 46.
Ya, eso es bueno el índice. ¿Sí? Vamos a ir a la página Por más el dice. índice lo conoceréis. Sí. Representación política. Artículo 40. Ya, si quieres los busco mientras conversamos al respecto, que ese no lo Súper. Bueno, tenía. entonces, para seguir fundamentando, entonces, por una parte, por honestidad, por las mismas razones interpretativas que uno se escandalizaba con el anterior texto, manteniendo la misma disposición, uno igual se escandaliza con los nuevos, con varias disposiciones de este texto. Así que digo por honestidad, y lo digo como alguien que votó rechazo en septiembre pasado, digo, bueno, manteniendo esa misma disposición, no tengo más alternativa que eh, tener, digamos, la misma postura. Por otra parte, se nos prometió que iba a ser una que nos una, una buena y mejor constitución. Yo todavía sigo esperando entender por qué esta constitución es más buena que la anterior o que la vigente, por qué es una constitución mejor en términos incluso intelectuales, cuando aparte de persistir errores de redacción y ortografía, lo cierto es que respecto a la implementación de tantos organismos públicos o algunas decisiones políticas, como por ejemplo elevar a rango constitucional Gendarmería, con todo el interés que tengo en Gendarmería, porque sí creo que ejerce un rol importante en seguridad, tengo mis dudas cuál es la fundamentación de tener, digamos, a Gendarmería como un órgano constitucional en consideración de que Gendarmería depende del Poder Ejecutivo. Por otra parte, también hago hincapié en por qué la PDI, a diferencia de Carabineros, no, mejor dicho, lo pongo al revés, por qué a Carabineros se le quita el carácter científico, cosa que sí ostenta la PDI, en consideración de que para quienes litigamos en tribunales, las pericias que realiza a través del ABOCAR, Carabineros de Chile, lo cierto es que sí son científicas. Mi pregunta es, bueno, en juicio, ¿puedo hacer valer o no un peritaje de carabineros en consideración de que la misma Constitución le quita el carácter científico? A lo que voy es probable que no, que posiblemente en tribunales lo hagamos valer. Pero mi pregunta es, ¿era necesario meternos en camisa de once varas? Por otra parte, respecto al Consejo de la Magistratura y todos estos elementos que tienen que ver con un poder judicial que mantiene el nombre de poder y no de sistema de justicia, muy bien, pero es un poder tricéfalo, es decir, tiene tres cabezas. ¿Cómo funcionan esas tres cabezas? No está nítidamente claro. Cuando Ya, yo ahí me pregunto, perdiste, ahí no te puedo, no puedo seguirte la conversación no, no, que y era, buscar una cuestión al como respecto. como te veía Como, buscando ahí, dije, voy a tratar de justificar, digamos, por qué mi rechazo. Entonces, ¿sabes? a lo que voy es, y se lo he preguntado a varios incumbentes al respecto, es, Ujú. oiga, pero cuando había que rechazar la vez pasada, era porque estábamos dando un salto al vacío, porque no sabemos cómo va a funcionar este sistema de justicia y cosas por el estilo. Ahora tenemos el mismo salto al vacío con un poder judicial tricéfalo y me dicen, no, pero es que igual vale la pena ver cómo se desempeña este nuevo organismo para conocerlo y después tal vez modificarlo. Máxime, misma pregunta, ¿por qué entonces esa indeterminación o ese riesgo, ese salto al vacío era para votar rechazo y ahora este salto al vacío es démosle una oportunidad a ver cómo se cumple? Entonces, eso yo lo encuentro poco honesto. Ya, yo no sé qué personas te hayan dicho eso en particular, Juan Carlos. Marisol, Si por ejemplo. Marisol te Y lo dijo digo eso, porque démosle oportunidad. eso fue Ya, público y notorio, digamos, así que no estoy revelando ninguna... ya, ni- perfecto. Mira, lo que yo creo es que tienes dos cosas. Una es que la propuesta anterior había claramente una disposición a más que la peor interpretación posible de, en lo que hablamos al principio respecto al pueblo. En el caso de esta clara consideración respecto al sistema jurídico, tengo poco que decir porque no soy abogada y no conozco mucho del tema ni todas las interpretaciones. Yo creo que cualquier modificación efectivamente barrerla desde el principio, sacarla de cuajo, hace que sea realmente un salto al vacío. Mi pregunta es si realmente esas son modificaciones que tratan de hacerse cargo de un problema que existe actualmente o son refundaciones completas y cambios de sistema. Porque lo que tengo entendido de mi poco conocimiento y solamente lo que he escuchado es que son modificaciones que se hacen cargo de problemas existentes a nivel judicial. Por ejemplo, en tema de cómo se están poniendo los jueces al respecto, que había mucho tema político detrás y se quiere cambiar la forma en la cual se ponen, pero no hace una refundación completa del sistema judicial actualmente. Entonces, por eso
yo creo que son dos cosas distintas. Una es que tú las cambies completamente y tengas distintos sistemas jurídicos, como era la propuesta del momento anterior, y la otra es tratar de hacerte cargo de problemas que ves dentro del sistema jurídico actual, que tratas de hacerte cargo de ello y ver si efectivamente esa es la manera o no, porque todo tiene luces y sombras, todas las decisiones que tú tomes tienen luces y sombras. Y tú te vas a ir haciendo cargo de esas luces y sombras en la medida que vas avanzando. Para mí, la diferencia entre esta propuesta, la que tenemos vigente, y la actual, trata de hacerse cargo, pero no refundar cada una de las cosas que se están tomando en consideración. Ya, Yo un tengo una minuto. discordancia contigo. ¿Por qué? ¿Mm? Porque esas luces y sombras no se solucionan sino a través de grandes acuerdos. Por eso, Correcto. vuelvo a preguntar, cuando se nos dijo esta, rechacemos para que esta sea una mejor y buena constitución, la bondad Ujú. uno podría decir ya, porque este va a ser fruto de un acuerdo. Cuando actualmente el a favor o en contra están apostando a ganar por el 50% más uno, ¿qué gran acuerdo es ese? Entonces, así no Yo se estoy de construye una acuerdo, república. estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que, y lo he dicho varias veces, mi mayor problema de esto es un tema de formas más que de fondo quizás, porque me molesta mucho esto de que yo soy el bueno y tú eres el malo. Creo que así no se construye el país y mi mayor problema, y ustedes lo pueden escuchar dentro del programa varias veces que yo digo, a mí me preocupa más lo que va a pasar el 18 de diciembre que lo que pasa Mm. el 17, porque el 18 de diciembre tenemos que estar todos en un gran acuerdo contra el crimen organizado y contra la corrupción, que ese es el problema. Eso es lo que tenemos que estar todos juntos debatiendo, discutiendo cómo lo vamos a hacer. Para mí, esta propuesta entrega apoyos y soporte frente a lo que tenemos actualmente vigente. Eso no quita que me moleste demasiado el tono y la forma que te permite quizás ganar una elección, pero no construir un país. Estoy de acuerdo. Ya, estamos de acuerdo entonces. Ese es nuestro gran acuerdo. Nuestro gran acuerdo y con eso terminamos y nos ponemos de acuerdo también que se nos acabó el Política Podcast y que los invitamos mañana a otro programa. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.